¿Cuáles son los dos grandes obstáculos para la paz? El primero, cuando las personas pacíficas ven que, digamos, se está gestando un golpe de Estado o la invasión por parte de un país extranjero, la mayoría recurre a la violencia, recurre a las armas para defender a su gobierno y especialmente para defender la integridad territorial de su país. Lo van a hacer. Es eso lo que tenemos que ver, la realidad. Y la realidad es que el pueblo no ve al pacifismo como una alternativa. No lo ve como algo viable. Así que no hay otra salida que el uso de las armas. Incluso si el gobierno es corrupto, el pueblo va a apoyar a este gobierno en tiempos de guerra. Por más que no sea de su agrado, porque lo importante es la defensa del país. Y ya no hay campo para el pacifismo acá. Ya no hay un espacio, ni siquiera se lo considera el pacifismo. Ya resulta como algo que no es para nada realista. ¿Cómo puede detener el pacifismo una columna de tanques? ¿Cómo puede detener el pacifismo a una muchedumbre de gente violenta que quiere tomar el poder, que quiere tomar el gobierno? Ese es el primer obstáculo. ¿Qué es lo que se necesita hacer? ¿Qué es lo más urgente? Lo más urgente son las ciudades pacifistas. Crear ciudades pacifistas que sean lugares, zonas de exclusión, donde no se permita la presencia militar. Porque proteger la vida de las personas es lo más urgente. Proteger a los niños, esa es la prioridad. Y en teoría una ciudad pacifista no debería ser atacada. Pero va a ser muy difícil. Va a haber oposición externa e interna. La oposición externa va a decir que no son realmente pacifistas, que siguen siendo estas ciudades un objetivo militar. La oposición interna va a decir que los pacifistas son traidores a la patria, que no están apoyando al país en tiempos de guerra. Por supuesto, los psicópatas siempre encuentran la forma de acusar, de agredir. Pero también habría mucho apoyo, porque en todo el mundo hay ciudadanos que se identifican como pacifistas. Las ciudades pacifistas se crearían en todo el mundo, porque ¿qué país no tiene una amenaza? No hay ni un solo país que pueda decir que está completamente seguro. Pero también estas ciudades pacifistas van a lograr algo, y lo voy a decir más adelante. ¿Cuál sería la segunda acción global que se necesita para vencer el primer obstáculo? Una organización mundial de pacifistas. Una organización mundial para acabar con el servicio militar obligatorio, con el reclutamiento forzoso en tiempos de guerra. Porque se ha llegado a un nivel de demencia en el cual el negarse a matar a otro ser humano resulta que es un delito. Y eso es lo que sucede. En países incluso que se dicen democráticos, en países que dicen respetar los derechos humanos, eso es lo que pasa. Se prohíbe el pacifismo. Se obliga especialmente a los hombres a matar a otros hombres, a mutilar, a herir, a dejar inválidos a otros seres humanos. Y quien se niega a hacer esto está cometiendo un delito. Es un vuelco total de los valores morales. Eso es lo que se tiene que acabar. Esta organización mundial también tiene que apoyar la creación de partidos políticos pacifistas en todas las naciones. Partidos que solamente acepten el uso de las armas cuando se está atacando a una ciudad pacifista. Porque todo ciudadano tiene derecho a defenderse a sí mismo y a su familia. Esta misma organización internacional
tiene que apoyar a los pacifistas que están en países en conflicto o en guerra, que son los pacifistas que más necesitan ayuda. Así como se ayuda, se colabora, se envía armas, recursos, dinero a países que están en guerra para que derrote a otro país. Asimismo debemos apoyar a los pacifistas que están en peligro, que están luchando. La tercera acción global que se necesita es la creación de una autoridad mundial que controle a los gobiernos, en el sentido de controlarlos cuando se están poniendo violentos, cuando se está gestando la violencia. Una guerra es como una pelea callejera, donde todos miran y nadie hace nada. Solamente termina la pelea callejera cuando uno de los dos contrincantes es derrotado o cuando aparece la policía. Pero resulta que en esta aldea global no tenemos una policía. ¿Y quién sería la policía en este caso? Lo lógico sería que fueran los cascos azules de las Naciones Unidas. Y así como se necesita una policía, también se necesita un juez. En este caso sería la Corte Internacional de Justicia, que hoy tiene un papel muy limitado. La Corte Internacional de Justicia debería tener más jurisdicción. Pero también se necesita otra organización que trabaje con los cascos azules y con la Corte Internacional. Una organización que tenga el papel de investigador o fiscal, que averigüe qué bando o país es el que está provocando, qué bando o país es el que cometió la primera agresión, qué bando o país es el que está respondiendo de manera desproporcionada, qué bando o país es el que comete crímenes, asesinatos. Y con eso la Corte Internacional de Justicia va a poder emitir sus sentencias. Y por último, la cuarta acción global que se necesita es el boicot. El boicot en todos sus ámbitos, contra los países que estén en guerra, contra ambos países, contra ambos estados. Las sanciones deben ser severas y a largo plazo, para que los bandos y estados en conflicto comprendan que la violencia no es conveniente. Y lo único que va a hacer posible esto es una autoridad. Ahora, si hubiera el caso que un bando decide ser pacifista, decide no responder la violencia, en ese caso sí, el boicot solamente sería contra un bando, contra el bando agresor. Y también se tiene que cambiar las organizaciones deportivas internacionales que no están ayudando a la paz. Al contrario, porque invitan a estados agresores, invitan a dictaduras a participar en sus eventos. Han llegado incluso al descaro de hacer mundiales, hacer olimpiadas en países bajo dictaduras. Estas organizaciones deportivas internacionales ya no deberían ser reconocidas como tales. Debería crearse otras organizaciones deportivas internacionales que sí les interese la paz, que no actúen solamente por beneficios económicos. Estas cuatro acciones globales van a poder vencer ese obstáculo, que es el del pueblo viendo al pacifismo como algo inviable, como algo que no se puede tomar como alternativa. Eso se va a lograr cambiar. El pueblo ya va a ver que con el pacifismo incluso se tiene más posibilidades de ganar. El pueblo va a ver que el pacifismo es una alternativa de lucha, que el pacifismo no es pasividad, que el ser pacifista no es ser pasivo, que el pacifismo es un método de lucha. Eso es lo que tiene que entender el pueblo, que puede derrotar a los golpistas, que puede derrotar a los invasores por medio del pacifismo.
Y hay que hacer todo lo posible para que los pacifistas ganen. Y se puede hacer con estas 4 acciones globales. Pero hay otro obstáculo. Y es el mayor obstáculo. Aunque se logren hacer todas estas cosas, aunque se logre convencer al pueblo que es posible ganar una guerra sin violencia, resulta que hay una parte de la población, y digo población porque yo no los considero parte del pueblo. No los llamo el pueblo. Los llamo simplemente población. No sabemos en qué proporción, tal vez la mitad. Ojalá que no sea más de la mitad. Que es psicópata, que es violenta. Y vos no puedes cambiar a una persona violenta que tiene poder económico, político y militar. No lo puedes convencer a esta persona. Quiere ganar a su enemigo, que es otro psicópata. Entonces aquí vemos muchas veces en las guerras peleas entre psicópatas, peleas entre criminales. Y entre medio están las personas pacíficas, mutilados, heridos de por vida, muertos, afectados psicológicamente por toda la vida. Esa otra parte de la población está entre nosotros. Convivimos con ellos y nos arrastran a su tenebroso abismo. Esa otra parte de la población es poderosa. Nosotros mismos les hemos dado el poder. Las personas pacíficas dieron todo el poder a los violentos. Entonces ya es hora de detener esto. No podemos seguir haciéndolo, porque ¿de qué sirve hacer todo bien? Convencer a todos los ciudadanos pacíficos, que hoy en día no tienen otra alternativa que la guerra, pero digamos que cambiamos esa mentalidad. Ni aún así vamos a conseguir la paz. ¿Por qué? Porque gente que no debería tener poder político, militar y económico lo tiene. ¿Y por qué lo tiene? Porque nosotros se lo damos. Y ellos no van a acatar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. ¿Ustedes creen que una potencia, y hay muchas potencias en el mundo, va a reconocer que se ha producido un golpe de Estado y va a condenar este golpe de Estado si los golpistas son sus aliados? Si simpatiza con los golpistas. Estamos divididos. Unos van a acatar las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y otros las van a desconocer. Algunos países, algunos gobiernos van a apoyar el movimiento pacifista y van a boicotear a los estados agresores. Pero otros países no lo van a hacer porque tienen un gobierno que apoya la guerra, que solamente le interesa ganar al enemigo por medio de las armas. Entonces estamos en el mismo problema. Habremos resuelto el problema a medias. Ya una parte de la población va a ser pacifista, porque ahora nadie lo es. Son muy pocos los pacifistas, pero haciendo bien las cosas vamos a conseguir que la población esté dividida entre quienes son pacifistas y quienes no lo son. Pero aún así el problema persiste porque los violentos son muchos y son poderosos, lo peor de todo. Entonces, ¿qué les parece si dejamos de dar poder a los violentos? ¿Qué les parece si dejamos de dar poder político, militar y económico a los violentos? ¿Y cómo lo podríamos hacer? La respuesta está en la primera acción global, las ciudades pacifistas. ¿Qué les parece si dejamos de contribuir a los violentos y creamos
nuestras propias ciudades, ciudades pacifistas, que no van a ser una sociedad ideal como quisiéramos. Yo en lo personal quisiera tener una sociedad que crea en Dios y que sea vegetariana. Pero ese no es el objetivo de una sociedad pacifista. Tenemos que tener un máximo de tolerancia, un máximo de diversidad. Porque el objetivo es la paz, la convivencia pacífica entre las personas. Tiene que haber convivencia pacífica entre ateos y personas que creen en Dios, entre personas que consumen carne y vegetarianos o veganos. Eso es lo que tenemos que lograr. Y ya después podemos ver la forma de crear una sociedad ideal. Por el momento, lo más urgente es acabar con las guerras. Ese es el objetivo de una ciudad pacifista, acabar con las guerras. Y se puede, y no a largo plazo, se puede hacer en pocos años. Pero debemos separarnos de los violentos. Debemos aislar a la gente violenta. Debemos aislar a los brutos, a la gente malvada y astuta. Dios nos puede guiar. Y luego podemos ver qué sociedad es la que más progresa. ¿Esa sociedad que cree en la guerra o la sociedad que cree en la paz? Veamos qué sociedad es la que va a prosperar más. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar para que venzamos, para que derrotemos a aquellos que creen en la guerra? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una sociedad sin la gente pacífica? Eso es lo que hay que ver. Confío en que va a ser muy poco tiempo. Y así vamos a erradicar la guerra del mundo.